kilómetros cúbicos. La materia viva contiene una importante cantidad de agua, siendo de un 70% la que constituye en el cuerpo humano. Los alimentos que consumimos, como ser las frutas, verduras, contienen agua en proporciones que varían desde un 7.3% a un 94.7%, que sería en la lechuga. El agua es el principal fundamento de la vida vegetal y animal. Por lo tanto, es el medio ideal para la vida. Simplemente el agua es vida. Eso sería el punto 1. ¿Dónde esté Eusebio o Acevedo? Habilite su Aquí, audio. licenciada. Ya, van las preguntas. ¿Por qué se considera indispensable al agua? Porque sin el agua no habría vida, ni para el ser humano, ni para la vida animal y vegetal. ¿Alguien puede corroborar a esa respuesta? Miguel Ángel. Es indispensable, dice, porque yo creo que no se puede sustituir por ninguna otra cosa. ¿Con ninguna otra cosa? ¿Cuál es esa cosa? Mejor dicho, perdón, licenciado, es un líquido, es un compuesto que no se le puede sustituir. ¿Con qué? No se puede sustituir. Luis Antonio. Buenos días, licenciada. ¿Podría decir que es un elemento que no se debe dejar de considerar? No se debe dejar de considerar. ¿Nadie más? No, la manito me tienen que levantar, por favor. Ya. Acá está Belén. Perdón. Priscila primero. ¿No? Bueno, hablando en la materia en general, creo que es importante por tanto la parte química y por la parte general. Por la parte química, que cualquier proceso químico o que ocurra en la naturaleza o en laboratorio es indispensable muchas veces el agua, y en general que también es indispensable para la vida humana, en la naturaleza, los animales. Daisy. Buen día, Lisa. Como mis compañeros han dicho, es vital para todos, ¿no? Hasta para el ser más pequeño y para el ser más grande. ¿Cómo es eso para el ser más pequeño y para el ser más grande? ¿Me podría explicar mejor eso? Claro, o sea, todos los seres vivos necesitamos sí o sí agua, es indispensable, porque incluso nuestro propio cuerpo, la mayor parte de nuestro cuerpo tiene agua, ¿no? Hasta, como decía el compañero en su exposición, las verduras, lo que consumimos, los productos y todos los animales, todos necesitamos agua, es muy necesario. A ver, Marcos Vargas, el último, ya no hay más. Según viendo lo que exponió, no hay otra sustancia, bueno, viéndolo así, no hay otra sustancia que pueda reemplazar el agua. Pero la pregunta no es dirigida a enfocar a eso. Prácticamente de todos los que han intervenido, está mal la respuesta. De todos, empezando de Edgar Acevedo. Acá no es inventarse las respuestas, chicos. Pueden tener un conocimiento, una apreciación de lo que es la palabra indispensable. Primero por ahí tengo que empezar. Entonces, tienen que ustedes en el libro o en el texto identificar lo que espero, la respuesta correcta. La respuesta correcta. Y les vuelvo a decir, han tenido una semana para leerlo muy bien. Fíjense ustedes si yo en el texto digo, es un agua que reemplaza a otra cosa. No hay eso. ¿Ve? No hay eso. En el libro dice algo. Está ahí la respuesta.
y lo tienen que ustedes estudiar. Y vuelvo a decir, lo tienen que estudiar, no lo tienen que leer, es estudiar, es teoría, tienen que memorizar algunas partes que son fundamentales. Bueno, vamos por la segunda pregunta. Luego le hago la evaluación de su exposición a Edgar. Edgar, para usted, ¿por qué no se considera alimento al agua? Porque el texto dice, el agua es el segundo alimento después del aire. ¿Han leído, no ve? Ahora, pero me dice, ¿por qué no se considera alimento al agua? Porque al ingerirla no genera calorías. Es por eso que no se considera como ¿Cuándo es que genera calorías alimento. un alimento? ¿Cuándo es que genera alimento o que es en calorías un alimento? Buenos días, ingeniera. Un alimento proporciona lo que son las calorías al ser metabolizado, si no me acuerdo, al ser absorbido por el cuerpo, oxidado, metabolizado y formando dióxido de carbono. Mi pregunta, hija, no es el proceso, ¿me entiende? No es el proceso que ocurre cuando usted ingiere un alimento dentro del estómago, no es ese. ¿Por qué? Porque el agua no es un alimento. Dice, no genera calorías. ¿Cuándo es que genera un alimento calorías? A eso me refiero. Daisy. Bueno, un alimento genera calorías cuando tiene carbohidratos, cuando tiene grasas. El agua en este caso no contiene grasa y por eso no se le considera como un alimento. Hay un término que generaliza todo eso, Daisy. Pero no solamente el organismo vive de carbohidratos, hidratos. O sea, no estamos en un tema de alimentos, pero ya que estamos con el tema del agua, de que no es un alimento, pero dice, se considera el segundo alimento después del aire. Como que hay contradicción. No solamente, hija, vivimos de hidratos y carbohidratos, ¿no le parece? Nuestro organismo humano requiere muchos otros componentes y de manera genérica tiene un nombre. Belén. Macronutrientes, Inge. ¿Macro o nutrientes de manera general? Bueno, de manera general serían nutrientes. Entonces, nutrientes. Nutrientes. Todo lo que ustedes consumen, ingieren, tiene nutrientes que va a generar calorías. Proteínas, carbohidratos, vitaminas. Se supone que ustedes saben que cuando se están alimentando, están ingresando en el estómago los tres componentes más importantes de la vida. Si yo me estoy sirviendo leche y frutas en la mañana, están entrando proteínas y están entrando vitaminas. Si me estoy sirviendo a mediodía las verduras, más vitaminas. Si me estoy sirviendo carne, proteínas. ¿Qué me falta ahí? Cereales. Cereales. Esos componentes tienen nutrientes. Y al tener nutrientes generan, pues, energía. Energía en forma de calor. Y si yo le doy un concepto a la energía, si alguien me puede decir cómo se define energía. ¿Cómo definimos energía? ¿Cómo definimos energía? Tapia, Luis Antonio y Belén.
La capacidad de generar trabajo, La licenciada. capacidad de efectuar trabajo. Así se define energía. Es un término bien abstracto. Sin embargo, es un término muy utilizado en el diario vivir de todos ustedes. Muchos de ustedes agarran y dicen, no tengo energías para seguir estudiando. Ojalá realmente estudiáramos. ¿No ve? No tenemos más energías para seguir estudiando porque he estudiado desde las 7 hasta las 4 de la mañana. Ese es. ¿No? Entonces, si yo no me alimento bien, si yo no me alimento para sentarme a esta mesa, como que no tengo energía para trabajar. Si ustedes no se alimentan bien, como que no tienen energía para estudiar. Lo primero que tienen que hacer, jovencitos, evidentemente, ahí empiezan los dos libros. Edgar, necesidades humanas. La necesidad humana de consumir agua. Necesidades humanas. Esa es mi pregunta, Edgar. La necesidad humana sería de consumir agua, ya sea como tal, así en forma líquida, o si no, en forma de frutas o verduras, ya que también contienen agua. Con eso son las 5 preguntas que están, las 3 están, las respuestas están, no están bien. ¿Quién levantó la manito para corroborar esa respuesta? Yo, licenciada. Si la necesidad humana es de 2 a 5 litros por día, ya sea ingerida o en alimentos. Ese es. Ahí me dice, necesidades humanas de 2 a 5 litros día. Ingerida como tal, quiere decir ingerida como tal. Kevin, a ver, ¿quiere decir ingerida como tal? Ingerida como agua, bueno, tomando líquido o si no mezclando con alimentos. No mezclando, no O mezclando, preparando. no dice mezcla. Sí. Cuando yo le pregunto ingerida como tal, me está diciendo beber. Hay que beber 2 litros de agua al día, el ser humano. Entonces, a eso me iba, por eso pregunté. Empiezo por un vaso de agua a las 7 de la mañana. Me voy a servir mi desayuno y en el transcurso del día tengo que tomar 2 litros. Ingerida como tal, como bebida, incorporada a los alimentos. Todos los días, jovencitos, están manipulando el agua en la preparación de alimentos. ¿No es así? Para lavar, para hacer cocer, etcétera, etcétera. Ese es. Debajo tengo que anotar, esto es de Edgar. Edgar y estudiante. La primera que me ha respondido cuando me dijo nutrientes, ¿quién es? ¿Priscila? Belén Parada Inge. Ya, me va a dar su nombre. Espérenme un minutito, vamos a cerrar la puerta. Solamente voy a anotar respuestas. Las preguntas ya las hago al que ha expuesto. Belén, entonces. Belén Parada Camacho. Parada. Usted ha respondido unida. Y Josué, su apellido Alán, ¿no? Alemán. Alemán. También unida.
Listo. Tercera pregunta, Edgar. Dígame los 3 estados de la materia. Estado líquido, sólido y de vapor. ¿Vapor o gas? Sería casi lo mismo. O sea que es lo mismo. En este caso, en el agua sería vapor. ¿Y por qué no gas? Todo eso tienen que saber. Están casi a un paso de ser ingenieros sanitarios profesionales. Tienen que saber. Daisy. Dicen líquido, sólido y gas. Le pregunto, ¿por qué no vapor en el caso del agua? ¿Por qué gas? Está bien su respuesta. Los 3 estados de la materia, estado líquido, estado sólido y estado gaseoso. No dice en ningún momento vapor, estado vapor. No dice. O dice, no dice. Los 3 estados de la materia. En la Tierra, estado líquido, estado sólido y estado gaseoso. Eso dice. ¿No es así? Entonces, yo le pregunto a Daisy, ¿por qué no dice estado gaseoso? ¿Por qué vapor? Vapor. Porque, bueno, un vapor se considera cuando ya está el agua en ebullición sobre los 100 grados centígrados. ¿Y por qué no decimos gas? La respuesta que usted me está dando no está bien. Está bien. Decimos vapor cuando hay un cambio de estado, del estado líquido al estado de vapor, por efecto de la temperatura. Eso es cierto. ¿Y por qué el agua no se encuentra en estado de gas? ¿O qué otro elemento se encuentra en estado gaseoso? Dicen, también un gas se define como que contiene, o sea, que contiene todo el volumen, no, su volumen contiene todo el recipiente, ¿no? No estoy hablando de eso, amor. No estoy hablando de eso. Esas son características de los gases. No estamos hablando de eso. Bueno, ahí está Edgar. Le faltaba una breve explicación. Evidentemente, el agua se encuentra en estado de vapor, ¿no? No es un gas en la naturaleza. El estado normal del agua es líquido. Y ahí tenemos que saber en condiciones ambientales normales. Eso tenemos que saber. El estado del agua natural sobre la Tierra es líquido en condiciones ambientales normales. Y cuando digo condiciones ambientales normales, ¿cuáles son esas condiciones? Edgar. ¿Podría repetir la pregunta, licenciada? No. Ya, me estoy diciendo que el agua, su estado normal del agua en la naturaleza es en estado líquido, no es sólido, no es vapor, es líquido, en condiciones ambientales normales. ¿Cuáles son esas condiciones ambientales normales? Sería cuando la temperatura está normal, no está ni muy alta ni muy baja. Uy, tiene un valor, no no le puede decir eso. Imagínense, ni muy alta ni muy baja la temperatura. ¿Qué significa eso? El agua tendría que estar... Estamos hablando de números fijos, valores fijos.
mayor a 0 y menor a 100. No. O sea, esta es una condición ambiental normal. Estamos por debajo de estamos arriba de 100 grados y estamos por debajo de 0 grados. ¿Qué les parece? Usted en este momento se encuentra en condiciones ambientales normales. Belén. Cuando la temperatura está a 25 grados y la presión a una atmósfera. Esas son las condiciones ambientales normales. Estoy con 36 estudiantes. No puedo concebir que uno tenga certeza de lo que está diciendo. Tienen que saber condiciones ambientales normales. 25 grados centígrados, una atmósfera de presión, y 25 el rango es entre 20 y 25, y todas las mediciones que se hacen son a 25 grados centígrados. Lisen, disculpe, esas condiciones que nos mencionó también se llaman condiciones estándar, ¿verdad? No. Oh, ya. No, hija. Condiciones estándar son diferentes. La presión sí es la misma, la temperatura no. ¿Cuánto sería la temperatura? Belén Parada, un puntito, una respuesta buena. ¿Cuándo serían las condiciones? Esas son condiciones normales. Por favor, ahí está la diferencia. Y es la primera y última que explico, chicos. Y esta ya la tienen que saber porque en todo momento pregunto. Condiciones normales, condiciones ambientales normales. Condiciones normales. Estoy hablando de temperatura y presión. Temperatura es 0 grados centígrados, pero las condiciones normales significan trabajar con temperatura en grados Kelvin. Por lo tanto, es más 273 igual 273 grados Kelvin. Y la presión es una atmósfera. Condiciones ambientales, ambiente, en este momento, condiciones ambientales normales. Temperatura 25 grados centígrados y la presión una atmósfera. Esa es la diferencia. El otro es presión, temperatura estándar o condiciones normales, así se llama. Temperatura 273, presión una atmósfera. ¿Estamos? Dos cosas bien diferentes, hay que marcarlas bien. Entonces, en este momento, no estamos en 273 grados Kelvin, estamos en 25 grados centígrados. Por supuesto que no es 25 grados centígrados. En este momento, el agua, el estado del agua es líquido. ¿Qué va a pasar si va a aumentar la temperatura? Va a cambiar de estado, del estado líquido va a pasar a estado de vapor de agua. Y en todo momento el agua se vaporiza. En todo momento. Y se aumentan las temperaturas mucho más. Que se aumenta la velocidad de vaporización o evaporación. Pasa del estado líquido a vapor de agua. Ahora mi pregunta. ¿Cuál es el elemento que está en estado gaseoso en condiciones ambientales normales? ¿Cuál es? René Siles. El aire, Liz. No, René. Daisy. Dicen, ¿el vapor en forma de la atmósfera? No hay vapor en forma de atmósfera ahí. La atmósfera es uno, es lo que vemos. O sea, no lo que vemos, no se ve la atmósfera. Y en la atmósfera está el aire. René, el aire tiene una composición. ¿Usted conoce? No, licenciado. ¿Alguien me puede decir? Gracias, René. Cindy, ¿cuál es la composición del aire? Está compuesto por nitrógeno, argón y oxígeno. ¿Cuál, en qué orden, hija? ¿Está bien nitrógeno?
Nitrógeno, oxígeno y argón. Nitrógeno, oxígeno y argón. ¿Usted sabe la composición en volumen? ¿Cindy? No, le pregunto a Cindy, ya me has respondido yo. Es 78% de nitrógeno, 2% de oxígeno y 1% de argón. 78 más 2, 80. 80 más 1, 81. La composición en volumen, cuando hablamos de porcentaje, es de 1 a 100%. Pues la suma de porcentajes tendría que ser entonces 100%. Sería 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y 1% de argón. Sumados le da 100%. René, entonces, de ese aire, nosotros utilizamos un elemento que es realmente vital y que sí se considera el primer alimento después del agua. ¿Cuál es? El oxígeno, licenciado. ¿Cómo se encuentra el oxígeno en la naturaleza? Estado gaseoso. Ese es el estado gaseoso del oxígeno en la naturaleza, pero del agua no. El agua está en vapor. El elemento componente fundamental del aire, el que lo utilizamos para respirar, es el que está en estado gaseoso en condiciones ambientales normales. Ese sí podemos decir que está en estado gaseoso. Y luego está el nitrógeno en estado gaseoso. Y luego está el argón. Y junto con el argón hay un componente muy importante que es el CO2. El CO2. El CO2. Gracias, Cindy. Vamos armando la materia. Cindy, ¿qué es usted? Cindy, apellido, hija. Choquevilca. Perfecto. Y la última pregunta. 4. ¿Cómo está distribuido en los alimentos el agua? Edgar. ¿El agua en los alimentos? Lo escuché entrecortado, licenciada. Sí, hijo. Sí, Edgar, el agua en los alimentos, ¿cómo está distribuido? Bueno, está presente en la harina de avena en un 7.3% hasta un 93% en la lechuga. Listo. Esas son las 5 preguntas. Esa está bien. Y la 3 está a medias, ¿no? La mitad. De las 5, una pregunta. Bien, esta última y la 3. Y el resto están mal. Los que han ganado puntos en esta parte, Belén Parada, Josué Alemán, Belén Parada, sí. 2 puntos, Belén. Borramos esto. Y Cindy Choque, 1. Observaciones a su diapositiva. No están bien hechas las diapositivas. Usted tiene que entrar a internet y decir qué es un mapa conceptual o qué es un esquema para hacer una exposición. En las diapositivas no hay que copiar el texto. Tampoco puede leer el texto. Usted tiene que dominar. Imagínese una cosita así, no me lo ha dominado. Usted tiene que dominar. Tiene que explayarse. Imagínese si le dijera que haga todo el capítulo. Me lo va a hacer todo el capítulo en las diapositivas, me lo va a copiar. Él no entra el texto. La diapositiva es simplemente, y les voy a decir, ahora sí, esa parte de introducción van a ver, hemos dicho vamos a retroalimentar. Primero entraré a mi diapositiva. Están hechas las preguntas.
Ustedes ya verán las respuestas, lo mejorarán, leerán al estudiar, encontrarán nuevamente las respuestas correctas, porque yo no las voy a decir. Voy a repetir las respuestas que están bien respondidas, valga la redundancia. Las que no están bien respondidas no las voy a responder, porque ustedes las tienen que estudiar para encontrar las respuestas. Ahora sí, lo voy a compartir. Un minutito, esperen. Algo pasa con este capítulo que la tengo, pero así que no la puedo. Me dice capítulo 1, PowerPoint. No responde, dice, pero esperaremos un poquito. Va a responder. ¿Lo pueden visualizar? ¿Está bien? Sí, ingeniera. Ese es un mapa, este es un esquema, no es mapa conceptual. El mapa conceptual tiene enlaces. Por ejemplo, el agua es. Cuando tiene aquí es, voy a acá. Cuando entre este cuadrante y este cuadrante tiene la palabra es acá, es un mapa conceptual. Entonces, en todos los, entre el primer cuadrante y este, no es alimento. Acá está el no es mapa conceptual. Y cuando no tiene enlaces, no es mapa conceptual, es un esquema. Entonces, yo tengo que saber explicar esto. Y fíjense, el agua es un compuesto químico. Es el más familiar, el más abundante y de mayor significación para nuestras vidas. El agua no se considera o no es alimento. Y aquí pongo un signo de interrogación. ¿Por qué? Porque su ingesta no genera calorías. Pero dice, el agua es indispensable para la vida. Las necesidades humanas son de 2 a 5 litros día, ingerida como tal o incorporada en los alimentos. Vean ustedes, rescatamos para armar el mapa conceptual palabras importantes, definiciones, conceptos. No voy a copiar del texto todo acá y voy a volver a leer. Esa no es una exposición con mapas conceptuales ni con esquemas. Y para hacer esto, jovencitos, tengo que dominar lo que estoy estudiando. Se trata de dominar. Dice, es indispensable para la vida. Y acá va mi pregunta, ¿por qué es indispensable para la vida el agua? Un ser humano puede estar sin alimento varias semanas o puede no consumir alimento por varias semanas. Pero si se le quita el agua, entre 5 a 10 días muere. Por eso es indispensable. Tiene, pues, en el texto me está diciendo, y hay que resaltar y hay que aprender. Así
no podamos ingerir alimento alguno, los seres humanos podemos sobrevivir varias semanas todavía. Pero si además nos privan de tomar agua, entre 5 a 10 días vamos a morir. Esta mañana escuchaba en el noticiero 40 días de huelga de hambre. Es un insulto a esa medida que para mí es de gran respeto. Uno se muere sin alimentarse, uno se muere sin tomar agua. ¿Qué van a venir a decir que están haciendo huelga de hambre 40 días? Ni el que ha muerto con una medida, ni el que Gandhi ha muerto con una huelga de hambre rígida. En 30 días ha muerto. Fíjense cómo ha tenido que vivir 30 días sin consumir alimento alguno. Y acá dicen, ya están en 40 días en huelga de hambre. Yo creo que todos nos tendríamos que sorprender, es decir, estar llorando de tanta gente que va a estar 40 días en huelga de hambre. Yo pienso, es una medida extrema y de mucho respeto a la huelga de hambre, porque están atentando contra su vida, ¿no? Entonces, por eso es indispensable. Ahí están las respuestas. No es para decir porque es vital, porque es así. Tiene su respuesta correcta. Los antiguos habían considerado al agua como uno de los 4 elementos. ¿Cuáles eran los 4 elementos? Pero los otros elementos, el aire, la tierra y el fuego. Esta teoría había sido aceptada por Aristóteles y perdurado 2000 años. Un poco de historia. Entonces, en las otras diapositivas que las he diseñado, ya las he dividido. Algo de historia, etcétera, etcétera. Esto está mezclado. Entonces, siempre uno va renovando y actualizándose cómo tiene que presentar un tema en la exposición de manera que el alumno pueda comprender mejor, que su aprendizaje sea más significativo. Hasta finales del siglo XVIII, el agua no estaba o no era considerada como una sustancia compuesta. Cuando digo sustancia compuesta, jovencitos, se refiere a H2O. De manera general, sustancia se llama a todo lo que está en la naturaleza referente a la parte química. El agua, el aire, el oxígeno, el nitrógeno son sustancias. Es lo más genérico en la parte química que se puede utilizar para denominar a todo lo que se ve en la naturaleza. En 1781, Cavendish se había sorprendido por haber obtenido agua por combustión. Por supuesto, aquí viene la pregunta. ¿Y qué es lo que ha combustionado? El hidrógeno que está en estado gaseoso en la naturaleza con el aire, pero no como aire. Cuando hablamos de combustión, lo que se utiliza del aire es el oxígeno. Entonces había combustionado el hidrógeno y el oxígeno. Y ahí, el oxígeno del aire, y ahí se había sorprendido este señor Cavendish de haber obtenido agua. Pero él no sabía en qué proporción esa sustancia compuesta, en qué proporción estaba. Y finalmente Lavoisier había definido al agua como un compuesto, entonces acá ya se sabía que era un compuesto. Acá, hasta finales del siglo XVIII, no se sabía que el agua era una sustancia compuesta. Después de que Cavendish había obtenido por combustión agua de hidrógeno y aire, Lavoisier prácticamente sustentó esa teoría y dijo, sí, el agua es un compuesto formada únicamente por hidrógeno y oxígeno. Ese es. Así, por hidrógeno y oxígeno. ¿Y en qué relación? No se sabía tampoco. Es parte de la ciencia y de la investigación todo eso. Ese es un esquema, ese es un mapa conceptual. Acá las diapositivas no tienen que estar copiadas, el texto, como dice ahí, textual, no, y leer, no es leer.
Imagínense si vamos a leer, no vamos a terminar nunca las exposiciones. Me voy a la segunda parte con el segundo estudiante para la exposición. Por favor, ¿quién le sigue? 5 minutitos. Ya. Arce, ¿estamos preparadas entonces, hija? Sí. Le toca a usted que acapite, por favor. Yo un minutito me he confundido entonces, no es Arcani, es Arce. Arce con Doris Ruth, ¿no? Sí. Ruth. 1.3. Vamos, hija. Ya. Voy a exponer el punto 1.3. Vamos a ver qué es el tema del agua. En nuestro planeta, el planeta azul, como lo conocemos, es el 97% de agua del planeta que tenemos que es salada. Y solo que el 3% es agua dulce, en la que 79% son las aguas polares, ¿no? Y el 20% es agua, el de agua subterránea, y el agua superficial tenemos como el 1%. Ya, aquí nos preguntamos, ¿qué es el agua? Se dice que el agua es una combinación de hidrógeno y oxígeno de fórmula química, H2O. Y podemos tener diferentes tipos de agua. La que todos conocemos, que es la agua normal o ligera, que es el H2O. El agua pesada, que está compuesta por óxido de deuterio, el D2O, y el agua superpesada, que es el óxido de tritio. El agua está compuesta por una gran cantidad de, que es el agua ligera, más unas pequeñas cantidades de agua pesada y hiperpesada. En realidad, este cuerpo que es el agua, estarían compuestas como por 18 diferentes cuerpos posibles, ¿no? Pero en gran cantidad, como se decía, es el agua ligera. Ay, perdón. Ya, en los estados del agua. Tenemos, como hace rato el compañero mencionó, tenemos 3 estados de agua que son sólido, líquido y gaseoso. El agua en su estado sólido flota sobre el estado líquido. El agua en su estado sólido se llama hielo. La fisión es el paso de sólido a líquido. La evaporación es el paso líquido a gas. La condensación es el paso de gas a líquido. La solidificación es el paso de líquido a sólido. El agua se encuentra en su punto de ebullición en cuanto alcanza la temperatura para que, para que una sustancia líquida se evapore. Para que el agua se evapore hace falta calor. El proceso por el cual el agua se convierte en gas atmosférico se llama evaporación. El punto de ebullición del agua son a los 100 grados centígrados. El punto de fusión del agua son los 0 grados. El agua a 20 grados se encuentra en el estado sólido. El agua a 10 grados se encuentra en un estado líquido. Y en 100 grados centígrados estaría en un estado gaseoso. Perdón. Las propiedades físicas. En el texto, todo lo que he mencionado sería el valor máximo de su densidad, presencia en el agua líquida, la temperatura. Y le hice una pregunta aquí. Aquí decía más
3,98 grados centígrados, pero en otros textos encontré que era 20 grados centígrados. Es una duda que no he podido resolver. Después, como punto 2, como consecuencia de la anterior anomalía, el agua sufre una expansión a solidificarse. Tiene una tensión superficial muy elevada, calor específico elevado, un gran calor latente en su fusión, conductividad térmica elevada, poder ionizante fuerte y constante, dieléctrica elevada, gran poder disolvente, propiedades de combinación, propiedades oxidantes. El agua en su punto de ebullición máxima es a 100 grados centígrados a nivel del mar. Esto puede depender mucho en los lugares que se encuentra. Por ejemplo, aquí en Cochabamba es muy diferente de aquí a La Paz. ¿Depende de qué? Del lugar. ¿Tiene que ver el lugar o tiene que ver otra cosa? La altura del nivel del mar. Las alturas, ¿no? Sí. Está bien. Y el agua no tiene color ni sabor, y en su punto de congelación, ya hemos mencionado anteriormente, que es a 0 grados centígrados. En sus propiedades físicas, la fórmula química del agua es el H2O, como lo conocemos. Un átomo de oxígeno ligado a 2 hidrógenos. La molécula del agua tiene carga eléctrica positiva a un lado y negativa al otro lado. ¿Y dónde está ese esquema? ¿Cómo voy a saber de cuál es positivo, cuál es negativo? ¿Dónde está eso? Sí, ingeniera, lo he hecho rápido. ¿Cómo que rápido? ¿Ha tenido una semana, hija? Sí, es que estuve en la mención de hidráulica y me he cambiado a sanitaria a última hora. ¿Y qué tiene que ver eso, ya? Sí, por eso no lo he preparado muy bien. Me disculparé. ¿Qué es eso de propiedades químicas del agua? O sea, composición es propiedad, reacción es propiedad. Sí, no lo he investigado muy bien. No, no tenía que investigar, tenía que estudiar del texto. Sí. No tenía que investigar nada, hija. Y no me diga, bueno, usted estaba en hidráulica, pero desde el primer día usted estaba en clases, hija, está en lista. Por eso le he dado la materia, o por eso le he dado el capítulo. No es que le he dado ayer ni hoy día. Sí, así es. Por eso es como que estuve haciendo, y a última hora me decidí por sanitaria porque tenía muchos choques de horario. Y he tenido que dejar otras materias para tomar estas otras, para que no me choque. ¿Será que puedo volver a hacer la presentación o ya no se puede? No, esta ya tiene 0, mija. Así de clarito le digo. No, de 0, porque está mal, obviamente. Usted misma lo ha dicho, no lo he preparado bien. Sí, está bien. A ver, si por lo menos lo ha preparado bien para que haga las preguntas. Si no, ya no le hago las preguntas. Usted quiere que me diga. Está bien, hágame las preguntas, lo he leído. No, tiene que estudiar, no es leer, hija. Está bien. A ver, córtelo todo eso entonces. Ya. No cortaremos la presentación. Ya ha visto cómo tiene que hacer un esquema, ¿no? Sí, así es. No es que es la primera que va a exponer todas las veces, de acuerdo a lista, es la cosa. Y va a ser así rápido. Entonces, para una próxima vez, tiene que nomás estudiar y preparar. Y ahora, define el agua. El agua es una composición química de H2O. Pero quiero que habilite su cámara, ¿no? La estoy viendo, o sea, parece que estuviera... Está habilitada. Pero es como si no estuviera hablando. ¿Me escucha, Inge? Sí, le escucho perfectamente, hija, pero es como si estuviera paralizada ahí, no se mueve nada. ¿Puedo volver a entrar? Sí. ¿Va a volver a entrar? Sí, me voy a salir porque la cámara, según yo, está habilitada ahorita. Está habilitada, se la ve, pero no se la ve moviéndose. Y se le escucha también. Ahorita, según mi compu, está habilitada, está... Ya. Pero sí, por eso quiero volver a salir y volver a entrar. A ver, rápidamente, hija.
¿El 1.2 va a volver a exponer o va a complementar usted? No, ya no estudio. tiene derecho a la exposición. Ya tiene 0. Los que no exponen tienen 0, de hecho, ¿no? Y los que exponen mal también, pues tienen 0. Pero va a volver a exponer ya otro capítulo, me imagino. Pero yo en la retroalimentación lo voy a hacer, pues. Yo lo voy a hacer en la retroalimentación. Y como le estoy diciendo, tal vez ahora no lo voy a hacer, voy a ir después a la otra personita, porque tengo que, lo que he modificado es lo que quiero presentar. Lo que les he presentado ya no lo estoy utilizando como mapas conceptuales o como esquemas, ¿ya? Entonces he modificado para que ustedes puedan comprender mejor. Entonces, el día jueves ya lo estoy haciendo el capítulo 1, hasta donde hoy día vamos a decirles, creo que hemos repartido los 7 capítulos y prácticamente el día jueves tendríamos que hacer todo el capítulo y el día lunes yo estaría haciendo la retroalimentación de todo el capítulo, ¿no? De los que vienen, de los que no vienen tienen 0, los que vienen hacen buena exposición tienen nota, los que no hacen buena exposición tienen la nota que corresponde, ¿no? ¿Está bien? Sí, ya, entonces ha entrado, ¿no? ¿Dónde está? Sí, presente, Alicia. Ahora sí, ahora la veo, pues, Ruth, ya. Defíname el agua, Ruth. El agua se dice que es una combinación química de H2O. ¿Es una combinación? Sí. ¿O es un compuesto? Una cosa es una combinación y otra cosa es un compuesto. Un compuesto. A ver, entonces defina bien, hijita. El agua es un compuesto químico de H2O. De H2O. Sí. Nuevamente, pero despacio. El agua es un compuesto. Hasta ahí está bien. De hidrógeno y oxígeno. Formada únicamente por hidrógeno y oxígeno. De fórmula, o si quiere, el agua es un compuesto químico de fórmula química H2O. Así, sí, así es. ¿Así es? Sí. Pues yo me tengo que poner la nota, no usted. ¿Cómo es su? Sí, es así. A usted le tengo que poner la nota, mi hija. Entonces, hay que definir bien. Entonces, vuelva a definir y todos escuchen. El agua es un compuesto químico de fórmula química H2O. Muy bien, esa es la respuesta correcta, pero para su respuesta yo ya le he ayudado, entonces medio punto. ¿Dónde es que encontramos? A ver, repitamos, los 3 estados de la materia, en este caso el agua es materia, los 3 estados. Sólido, gaseoso y líquido. ¿Dónde encuentro al estado sólido y cómo qué encuentro al estado sólido? El sólido está en hielo. Que está bajo. Perfecto, hielo. ¿Dónde se encuentra el hielo? Tiene una densidad más baja que no el le he líquido. preguntado eso, Ruth. Ruth, entiéndanme la pregunta. No le he dicho cuál es su densidad. Aprendan a responder lo que estoy preguntando. Le estoy preguntando, ¿dónde encontramos al agua en estado sólido llamado hielo? ¿Dónde? ¿En qué zonas encontramos? Eso le estoy preguntando. Un minutito. Víctor va a ser, René y Cindy, nadie más. En las zonas más frías del planeta, licenciada, en este caso en los polos. Pero es que no, ¿quién ha respondido? Víctor, me tiene que dar una pausita, hijo, para que le diga ya Víctor, responda, porque no he visto quién ha respondido ya. Víctor ha respondido y está bien la respuesta entonces, ¿no? En las regiones más frías de la Tierra. ¿Dónde más va a encontrar? Víctor, apellido. Víctor Guardia García, licenciada. Víctor Guardia, ¿es su apellido? Sí, licenciada. Listo. Ese es. Listo. Luego, entonces, aquí estamos con las preguntas donde se encuentra. También medio punto. A ver.
esa definición que usted hace de agua es un compuesto químico de fórmula química H2O. Es bien sencilla, mija. Ese concepto cambia, esa definición cambia a raíz de algo. Y hasta el día de hoy no es la definición real. Se modifica esa definición. ¿Cuál es la razón por la que se modifica esa definición de decir es un compuesto químico de fórmula química H2O? Sencillita. ¿Por qué cambia esa definición? Porque se dice que el agua está compuesta por 18 diferentes cuerpos y en la que están añadidos lo que es el agua pesada o el agua hiperpesada o el agua media pesada. ¿Y de dónde aparece el agua pesada, el agua hiperpesada? No lo sé. Solamente Luis Antonio y Lourdes y Stephanie, nadie más. El descubrimiento de isótopos de hidrógeno y de oxígeno, licenciada. ¿Qué pasa con eso? Descubren que en el oxígeno tiene diferentes isótopos, el cual se estaría hablando de diferentes cuerpos. A medias, Luis Antonio, algo más hay que complementar. Lourdes. Son los, en nuestro país normalmente tenemos sales, los minerales, es por eso que se modifica la composición química del agua. Pero usted no me ha escuchado, mi hija. Yo he preguntado por qué se modifica la definición, no la composición del agua. La definición, eso es lo que cambia, lo que se modifica. De ser tan sencillita, se vuelve una definición compleja, se acompleja su definición. Ya no es tanto así de decir es un compuesto químico formado únicamente por hidrógeno o de fórmula química H2O. Ese concepto cambia, se vuelve compleja en la actualidad. Stephanie. Mira, justamente por la existencia de isótopos, tanto de hidrógeno y oxígeno, que se van descubriendo día a día. Entonces, en cuanto se va descubriendo más isótopos o más compuestos que se encuentran en el agua, entonces va complejando más la descripción de la definición de qué es el agua. No se descubren compuestos. Solamente se han descubierto los dos componentes del agua como isótopos del agua, o que es del hidrógeno y del oxígeno. Ustedes tienen que saber, está diciendo, como decía Ruth, es la combinación. Evidentemente, el agua es el resultado de la combinación del hidrógeno y el oxígeno, en estado gaseoso, ambos en la naturaleza, que forman agua líquida liberando grandes cantidades de energía en forma de calor. Grandes cantidades. Y todos los días se va formando agua en la naturaleza. Y ustedes se ponen a pensar, ¿cuál es el origen del agua en la naturaleza? ¿Alguna vez se han puesto a pensar? Es una reacción química, chicos. Está el hidrógeno en estado gaseoso en la atmósfera. Está el oxígeno en estado gaseoso en la atmósfera. La presencia de oxígeno hace que el hidrógeno combustione con el oxígeno para formar agua. Y eso dice Cavendish. Se sorprende al obtener agua por combustión del hidrógeno y del oxígeno. Y ahí lo definen, y ahí dicen, el agua solamente está formada únicamente está formada por hidrógeno y oxígeno. Pero lo definen, es un compuesto químico a partir de lo que ya ellos dicen, es un compuesto del agua. Que resulta de la combinación del hidrógeno y del oxígeno. De fórmula química, porque ya también han definido en qué proporción, hidrógeno 2, oxígeno 2. Decimos de fórmula química H2O, eso decimos. Y de ahí sacan esa definición de manera inicial, porque no habían descubierto todavía los isótopos del hidrógeno y del oxígeno. A raíz del descubrimiento de estos dos isótopos, 3 isótopos de hidrógeno y 18 isótopos de oxígeno. Se ha creído que el agua tenía, o el oxígeno combinado con el hidrógeno, podían formar 18 cuerpos posibles de agua. 18. En la realidad no ocurre eso. En la realidad solamente son los 3 isótopos del hidrógeno
el primero, el segundo, el tercero, el deuterio, el tritio y el hidrógeno, el primer isótopo, con los 3 oxígenos que se combinan para formar H2O, D2O y T2O. El deuterio, el agua normal, el agua que conocemos, el deuterio y el tritio. El deuterio, que es agua pesada, y el tritio, que es agua hiperpesada. Y existe otra más, que es el agua semipesada, que esa no entra. Entonces, a partir del descubrimiento de estos isótopos, tanto de hidrógeno como de oxígeno, esa definición tan sencillita de decir el agua es un compuesto de fórmula química H2O, se vuelve bastante compleja. Aquí quiero que me entiendan, chicos. Nosotros no disponemos únicamente de H2O, nosotros disponemos de un agua, de una mezcla de esas 3 formas de agua que se forman cuando se descubren los isótopos. De esas 3. El agua normal, en gran cantidad y en pequeñas cantidades, el agua pesada y el agua hiperpesada. Es una mezcla de esas 3. Es una mezcla. Por lo tanto, su definición en la actualidad no es tan sencilla, es bien compleja. Porque como decía Estefan, seguimos descubriendo otros isótopos. Acá va una pregunta. ¿Qué es un isótopo? Daisy, nada más. Un isótopo es el átomo que pertenece al mismo elemento químico que otro, con mismo número atómico, pero distinta masa atómica. Muy bien. Isótopos son átomos de un mismo elemento que tienen igual número atómico, pero diferente masa atómica. Por lo tanto, tengo el átomo 1,1, el átomo 1,2 y el átomo 1,3. 1, 1, 1. Su diferencia es 1, 2, 3. La masa atómica. A eso se llaman isótopos. Entonces, estos 3 isótopos se combinan para formar esos 3 tipos de agua. Agua pesada, hiperpesada y el agua normal. Por lo tanto, esas 3 se mezclan y en la naturaleza están esas 3. Voy a poner acá ya. Acá voy a poner no hay puntaje, debería ser completa la respuesta. Me toca con Ruth. Sí. A raíz de que hemos dicho que se acompleja, la definición, y ahí dice, y aparece un nuevo término. A raíz de esta complicación de la definición, junto a su polaridad del agua, me imagino que alguien que ha leído, ha estudiado, ha dicho, a ver, sabré qué es polaridad. Ruth, ¿qué es anormal en el agua? Anormal. El hielo es más ligero que el agua líquida. ¿Por qué? Ahí entraría lo que es la densidad, porque tiene menor densidad que el agua líquida. Muy bien. Una de las anormalidades. ¿Qué más es anormal? Todo lo que usted ha presentado, Ruth. El estado es, sí. Todo lo que usted ha presentado, Ruth. Todo lo que ha presentado. O sea, es así una lista de características. Son anormales. Todas sus propiedades del agua llegan a ser anormales. ¿Qué dice del punto de ebullición? ¿Es el valor real? ¿100 grados centígrados? No. Sí es el valor real en cuanto hablamos que en el nivel del mar. No estoy diciendo a qué nivel, mi hija. Ya. ¿Es el valor real del agua?
pero estamos No. sobre la base del concepto de agua que se complica, que se vuelve compleja a partir del descubrimiento de los isótopos. Entonces ahí viene el valor real del agua, dice 100 grados centígrados. ¿Ese es el verdadero valor? ¿Ese es el valor real del punto de ebullición? No. ¿Cómo debería ser entonces? Debería ser dependiendo de las alturas de cada región. No me refiero a eso. No me refiero a eso. ¿Alguien que pueda complementar a esto? Víctor. Realmente debería ser a menos 63.5 grados Celsius. ¿Por qué, Víctor? Bueno, ¿por qué? Tiene que tener un porqué. Siempre hay un porqué. Yo también podría decir, debería ser menos 63.5. Menos, imagínense, el punto de ebullición del agua debería ser, dice, menos 63.5 grados centígrados y no 100 grados centígrados. Entonces, 100 grados centígrados ya es una propiedad anormal, es una constante anormal, es una de las anomalías del agua. Víctor, ¿no sabe por qué yo? No, licenciada, no sabría decirlo. No, está bien, después lo vamos a aclarar. Stephanie, usted levantó la manita. Sí, perdón, ingeniero, estoy un poco resfriada. Si la molécula fuese única y tal y como está descrita en la fórmula química, debería ser ese su punto de ebullición, pero debido a que existen otros isótopos y otros compuestos más que la forman, entonces su punto de ebullición cambia. Yo entendí Por ejemplo, a ver, ¿cómo debería ser? Si dice la molécula, si fuera única, ¿cómo debería ser? El H2O que conocemos con los isótopos primeramente conocidos debería ebullir a los menos 63 grados, como dijo mi compañero, pero debido a que existe el agua hiperpesada y la pesada, es que el punto de ebullición también cambia. Voy a volverle a repetir pero piense lo que me va a responder para que le ponga un punto. Cuando me dice, si el agua fuere única, ¿a qué se refiere? Nada más. Está bien lo que me ha dicho, pero ha mezclado, hija. ¿Que no existen otros compuestos más añadidos? ¿Eso qué quiere decir? ¿Que solamente debería ser qué? Que solamente debería ser H2O. Muy bien. Ahí dice, si el agua fuere única, solamente H2O, sin la mezcla de los otros dos, del agua pesada y del agua hiperpesada. Si hubiera sido solamente o sea, no se hubiesen descubierto los isótopos y no se hubiesen combinado estos otros dos formando el deuterio y el tritio, y solamente habría en la naturaleza hidrógeno y oxígeno formando el agua, ahí el punto de ebullición era menos 63.5 grados centígrados. Y no como ahora en la actualidad, 100 grados centígrados. ¿Me entienden? Pero como es una mezcla del agua H2O en gran cantidad, del deuterio en pequeña cantidad, del tritio en pequeña cantidad, su punto de ebullición, propiedad anormal, es 100 grados centígrados. Entonces, ese valor no es pues el real, ¿no ve? No es el real, porque nosotros creemos que solamente es H2O y no es así. Y ahorita estamos diciendo, o sea, en este momento estamos diciendo, a partir del descubrimiento de los isótopos de hidrógeno y oxígeno, esa definición cambió. Esa definición se vuelve compleja. Ya no es así de decir es un compuesto químico de fórmula química H2O. No es así. Entonces ahora debemos considerar tanto las otras dos formas de agua que a partir del descubrimiento de los isótopos se han formado y que ahora se han ido a mezclar a lo que es H2O. Debido a eso es que su punto de ebullición es anormal. Y todo lo que ha puesto la señorita en la diapositiva, todas esas constantes son anormales, junto a su polaridad. Ruth, ¿qué me puede decir acerca de la polaridad? Permítame, Stephanie, ¿qué es
¿Su apellido? Mendieta Orellana. Stephanie Mendieta Orellana. Mendieta. Mendieta. Perfecto. Finalmente, Ruth, ¿qué podemos decir ante su polaridad del agua? Por favor, míreme, hija, no tiene que mirar a la computadora, me tiene que mirar a mí, tenemos que interactuar usted y yo. Está bien. No sé la respuesta ahí. No sabe la respuesta. ¿Alguien ha leído sobre polaridad del agua? Olivia, Andrea, Andrés, Andrea. Andrea. Oliva, Montaña. Vamos, Andrea. Tiene que habilitar su audio, Andrea, y bajar su manito. Ahora sí. Sí, pero habilite su cámara, hija. Habilite su cámara. Ya. La polaridad del agua es que está compuesta por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. ¿Sabe qué es polaridad, hija? Cuando digo qué es polaridad, ¿qué me respondería? Que son la cantidad de átomos de un compuesto. No, mi amor. Tiene que revisar internet. Ponga ahí qué es polaridad. Y recién, digamos, puede tener una apreciación de lo que le estoy preguntando. ¿Ya? Primero sabremos qué es polaridad. Es eso. Listo. La separación de cargas eléctricas. No, ya estamos, ya hemos dicho, ¿no? Primero revise lo que es polaridad y luego me dice en el agua. Usted pone polaridad del agua y le va a salir bastante información y lo tiene que leer. Terminamos esto entonces con la exposición de ¿qué se llama? Arce Condori, ¿ya? De clases que vamos a tener. Les vuelvo a reflexionar. Los estudiantes se han vuelto muy cómodos. Ni siquiera Miguel Ángel, Tenorio, Alemán, Fabiola Rodríguez, ni siquiera ellos me responden, porque son cómodos. Ellos deberían saber el capítulo 1. Entonces, qué lindo, agarro mi libro, mi texto y lo guardo. Tienen que estudiar. Escrito. Y probablemente yo pueda pedir pasar presencia a las clases. Probablemente, porque son pocos alumnos. ¿No es así? Entonces nos prepararemos ya para eso. Entiendo perfectamente a todos ustedes que no les gusta leer, pero aprendan ahora a leer. Basta de salir a montones ingenieros civiles que nos van a hacer quedar bien en bien. Su audio, hija. No le escucho, su audio. No, ingeniera, yo la verdad traté de entender bien qué era polaridad, pero según lo que yo he leído y he visto, polaridad era la unión entre elementos de carga negativa y carga positiva, y esa unión era polar. Pero después me perdí un poco y también era mi pregunta de cuando son elementos de la misma carga positiva, ya no es polar, solamente es para elementos. Está hablando de atracción, hija. Es diferente. Totalmente diferente. Porque leí eso. Cuando decimos polaridad nos estamos refiriendo a cargas positivas y cargas negativas. Ahora, si me dice que se acercan, se unen, es porque se atraen las cargas opuestas. Se repelen las cargas iguales. Eso es química. Pero cuando usted habla de polaridad del agua, y es otro enfoque. ¿Por qué se vuelve polar negativo el oxígeno dentro del agua y por qué se vuelve polar positivo dentro del agua los hidrógenos? Eso es.
¿Por qué se dice al agua altamente polar? Y si algún momento ustedes se ponen a pensar, ¿por qué el agua disuelve? ¿Por qué solubiliza el agua? Tienen que ponerse a pensar eso, a preguntarse, ¿cuál es la razón para que el agua sea un disolvente universal? Disuelve tanto sustancias orgánicas como sustancias inorgánicas. Disuelve al azúcar, que es una sustancia orgánica. Disuelve a la sal, que es una sustancia inorgánica. ¿Por qué? Esas cosas, esas preguntas son importantes en su formación profesional. Tienen que tener un mínimo de criterio. Bueno, llamaré lista, por favor. Hoy es, ¿qué fecha es? 14, ¿no? Ya. Acevedo se salió. Presente, licenciada. ¿Dónde está? Aquí, licenciada. Acevedo. Tiene que tener la pantalla habilitada, Acevedo. ¿Por qué lo cerró? Acevedo, le pregunto. Estaba habilitada, licenciada. Estaba habilitada, perfecto. Entonces le creo porque no le ubicaba. Ya. ¿Alemán está? Presente, lice. Arcani no está. Arce está. Atocha. Presente, lice. Atocha, ¿dónde está? Perfecto. Callapa. Presente, lice. Céspedes. Presente, lice. Chambi Mamani. Mario. Presente, lice. A ver, Chambi, todita la clase usted no ha tenido habilitada la cámara. ¿Por qué? Porque yo le voy a poner falta. O sea, no falta, pero para el puntaje, digo, para los puntos, usted no le considera. He estado presente toda la clase, yo la tengo registrada acá, Chambi Mamani sin cámara. Y eso es, le voy a poner presente, pero aquí está sin cámara habilitada Chambi Mamani y Acevedo. Bueno, por eso le decía, Acevedo no le veía, lo había desconectado su cámara. Tienen que tener mucho cuidado. Yo estoy siempre viendo y anotando todo. Entonces, está presente, pero no está para los 5 puntos, Chambi. ¿Está bien? Si quiere tener los 5 puntos, tiene que estar habilitado. Chamaca. Presente, lice. Chambi. Chambi Mamani Mario. Ya le respondí a tu ingeniero. ¿Qué es raro? ¿Qué he hecho? Chamaca, Chambi, le digo. Choque, Huanca. Choque, Huanca. Choque, Ocio. Presente, lice. Choque, Vilca. Presente, lice. Huella, Pariente. Flores Cabezas. Presente, lice. Guardia García. Presente, licenciada. De acuerdo a eso, diseñen lo que les corresponde. En este momento no hemos quedado en 1.3, nos hemos atrasado un poco porque quería que ustedes sepan cómo va a ser, cuál es la metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya lo han visto, ya saben cómo es, pero no voy a tardar mucho, chicos. El viernes se termina el capítulo 1. Sí o sí se termina el capítulo 1. Y ahora tienen 2 días para volver a leer, para volver a prepararlo, para tener respuestas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los 2 jovencitos, las notas yo siempre voy a dar, los 2 jovencitos que han expuesto tienen 0 sobre 20, 0 sobre 20. Exposición. Diapositivas y preguntas tienen también otra notita. Como hemos distribuido las notas, los que recién han llegado, yo quisiera por favor que un poco consulten, pregunten con sus compañeros que están desde el primer día y cómo hemos distribuido la nota. Además está en el plan global y el plan global está colgado en Classroom. Fíjense por favor para que ustedes puedan ver cómo la hemos distribuido, las notas de exposición, las notas de los exámenes de cada capítulo para llegar a los 100 puntos. ¿Ya? 5 puntos, les vuelvo a decir para los que han venido de 100, 5 puntos es por la asistencia. Normalmente no me gusta hacer eso, pero
5 puntos por la asistencia y que la cámara esté habilitada, porque son clases pues presenciales, lo hagamos presenciales, interactuamos. Muy buenos días a todos, hasta el día jueves. Quienes tienen que exponer ya tienen que mejorar para el día jueves. Inicialmente entramos a clases de manera puntual y yo voy a hacer la retroalimentación hasta donde han expuesto. Tendrán las preguntas ahí, registrarás, y cuando uno hace énfasis, por ahí también ustedes digan, esta es la respuesta a esta pregunta que lanzó la licenciada. Eso es lo que tienen que hacer. Todas las preguntas saco del texto y todas las respuestas están en el texto. Como decir, ¿no ve? ¿Por qué el agua? ¿Por qué se dice que el agua es indispensable para la vida? Ahí están las respuestas, léanlo. Y saquen eso como respuesta a la pregunta que formularon. Y tienen que tenerlo en la cabecita. Buenos días a todos. Si no hay preguntas, nos vamos. Muy buenos días. Disculpe, Lice. Tema de exposición para los nuevos. ¿Cómo haríamos eso? La próxima clase, el día jueves ya para el capítulo 2 les voy a ir asignando, ¿está bien? Tienen el capítulo 2 ya en Classroom, vayan leyendo. Si ya el capítulo 1 lo han preparado, vayan leyendo el capítulo 2. Les viene la próxima semana, les voy a designar y ya tienen ustedes leído, estudiado. No necesitan, chicos, que se les asigne. Ahí están hoy día voy a mandar el capítulo 3. Vayan estudiando ya. Lo tienen ahí para estudiar. ¿Está bien? Y estoy haciendo por lista, por si acaso. Alemán, como quiera que me pone la cosa de que no he escuchado, va a entrar al capítulo 2. Y los que no vienen ya, problema de cada uno. Tiene la nota de 0 como corresponde. Los que no vienen, los que se hacen designar no vienen, tienen la nota 0. Muy bien, chicos. Buenos días.